Hola, muy buenas tardes. Te habla Abraham Ali. En este momento está comenzando el consultorio virtual. Como es usual, miércoles 6 de la tarde nos encontramos aquí en Facebook Live para comentar sobre las diferentes enfermedades, sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Hoy hace mucho frío en Bogotá, es una tarde lluviosa y la voy a utilizar para compartirte conceptos relacionados con las pandemias. Hoy vivimos la situación de la COVID-19. Eso es lo que todos tenemos en mente, lo que estamos pensando, y en muchas ocasiones uno piensa que únicamente existen las experiencias que vive en el momento actual. Pero no, evidentemente es mucho lo que ha pasado, es mucho lo que ha ocurrido en relación con pandemias en la historia de la humanidad. Por tanto, como te lo prometí en el consultorio anterior, hoy te voy a comentar cómo ha sido ese discurrir de las pandemias en el curso de la historia de los seres humanos, y adicional a ello vamos a contrastarla un poquito con el tema de COVID-19. Este es el último consultorio que dedicaré exclusivamente a hablar de COVID-19. Espero que eso también desde el punto de vista psicológico ayude a eliminar la sensación de pandemia y a todos nos ayude a salir adelante. Evidentemente la pandemia no ha desaparecido en Colombia ni en los países de Latinoamérica, nos sigue golpeando supremamente fuerte, pero pongamos un poquito de toque positivo y vamos a parar un poco sobre estos temas de COVID-19. Eso sí, a través de las preguntas en este consultorio virtual puedes preguntar lo que quieras de aquí en adelante. Algunas personas dejan las preguntas aquí en Facebook, otras personas lo comentan o las dejan en el canal de YouTube Pulmón Crítico. Donde quieras las puedes dejar. Algunas personas me ayudan, sobre todo Daniela Anantes, en el tema de recopilar ese tipo de preguntas que tú tienes. Yo trato de responder lo más que puedo. Lamento si en algunas ocasiones no logro responder todas las preguntas que surgen, pero es supremamente difícil. Este espacio te lo dedico a ti especialmente, y si tienes interés en el tema más avanzado en el conocimiento de las enfermedades pulmonares, puedes ir al podcast Pulmón Crítico y allí puedes profundizar. Este lunes hice el lanzamiento del podcast relacionado con que la COVID-19 sí repite, y ahí presento la evidencia médica que le da soporte. Bueno, entremos en materia. Son las 6:03 minutos en este momento. Y quiero comentarte que todo el tema de las pandemias comenzó con la peste antonina. Eso se produjo cerca del año 165 después de Cristo, y la cantidad de pacientes que murieron en ese momento fue supremamente grande. Cerca de 5 millones de personas murieron. Después se conoce la plaga de Justiniano, de la cual te comentaré un poquito más a continuación. Luego vino la epidemia de la viruela japonesa, eso fue cerca del año 735, y apareció posteriormente la peste negra. Las personas que han tenido la oportunidad de visitar algunas ciudades europeas que fueron golpeadas por la peste negra, seguramente les ha llamado la atención diferentes estatuas, monumentos, para recordar ese golpe tan duro que sufrió el continente europeo. Sobre todo en la ciudad de Viena hay una gran estatua muy linda, compleja en ocasiones de apreciar, para recordar este momento de la peste negra. Así, en el curso de la humanidad han surgido una gran cantidad de pandemias. Ya te voy a comentar algunas específicas, sobre todo relacionadas con la parte respiratoria, que le han dado durísimo a toda la humanidad. Entonces, si uno hace una clasificación de las pandemias, se va a encontrar con que la COVID-19 tiene un puesto moderado. No estoy diciendo las personas que han sufrido COVID, que han tenido familiares que han fallecido de COVID, pues evidentemente van a tener una sensación muy dolorosa de que esto es lo peor que ha sucedido.
pero esto es lo que quiero contrastarte el día de hoy. La OMS ha clasificado las 4 pandemias más terribles de la humanidad. La primera de ellas fue la plaga de Justiniano. Es la 4ª pandemia que ha causado un número mayor de muertes, entre 30 y 50 millones de muertes. La peste negra, que te comenté que se presentó en el año 1347, tiene 200 millones de muertos. La viruela, pues que incluso los que peinamos en este momento canas llegamos a recordar cómo se comentaba, al menos en mi niñez, muchísimo sobre la viruela. Cerca del año 1520 mató 56 millones de personas. Y la gripa española, 1918, llegó a matar 50 millones de personas. Algunas descripciones hablan de 100 millones de personas. Y la gripa española tiene una característica muy interesante, es que como habían fotografías de la época, uno puede ver algo que hoy nos está pasando. En Colombia se ha liberado en este momento la cuarentena, entonces la gente sale libremente a las calles y uno ve aglomeraciones de personas sin tapabocas. Es como exactamente lo que pasaba en ese momento de la gripa española, cuando posterior a que se dijo esto está disminuyendo, la gente se volcó a las calles, hacían festivales, diferentes tipos de música, bailes, y vino la ola siguiente que mató más personas que la primera ola. Eso es una invitación a mantenerte, a entender que en este momento la pandemia sigue activa y la COVID-19 sigue matando personas. Entonces, creo que te quedó claro un poco el concepto, que la peste negra mató cerca de 200 millones de personas, y ahora vamos a hablar de la COVID. La COVID en este momento, aquí tengo los datos de hoy, en el mundo lleva 868.770 fallecidos. La COVID no ha llegado aún al 1.000.000 de muertos, pero ya sabemos, supremamente contagiosa, y hoy tenemos formas de defendernos más fácil contra las enfermedades y los cuidados de la salud. En ese momento eso no era lo que existía, y por tanto controlar las enfermedades era muy difícil. Entonces, comentando sobre estas enfermedades, la plaga de Justiniano, la que te dije que era del 541, se produjo en oleadas. Tuvo 20 oleadas diferentes y fue producida por la Yersinia pestis. Es una bacteria que se relaciona directamente con las ratas o las pulgas que llegan a las ratas y transmiten la enfermedad. De un modo similar, lo que te acabo de decir de la peste negra, que fue la pandemia más fatal de la historia, con las 200 millones de personas que te dije que fallecieron, comenzó en la parte asiática sobre todo, y se extendió al norte de África, se fue finalmente a Europa, donde, como te comenté, golpeó terriblemente fuerte, y también es producida por la misma Yersinia pestis. Esta bacteria genera unos nódulos en forma de como globos oscuros, negros, que posteriormente se riegan en todo el cuerpo y producen lo que previamente los médicos llamamos septicemia. Ya esa es una palabra que no se usa mucho en el argot médico, está francamente en desuso. Hoy se habla más de bacteremia y sepsis, y producía neumonía. Y el hecho de producir neumonía y sepsis es lo que generaba finalmente la muerte. Las personas no tenían la forma de salvarse. Entonces, la peste negra recorrió el mundo a través de la ruta denominada Ruta de la Seda. En ese momento, en China, Mongolia, y llegando hasta la India, y posteriormente desplazándose hasta Venecia, comercializaba mucha seda, y eso facilitó que la peste se desplazara en todo ese camino entre Europa y Asia, y es la explicación de la gran cantidad de muertes. Europa además tuvo cerca de esa época la gran hambruna. Entonces, esas dos cosas se piensa que mataron el 40% de la población de ese momento. Antes de pasar a la gripe española, voy a saludar a Daniela Riveros, dice Carmen Rosas Puentes,
Diana Betancourt, que está conectada, mandando bendiciones. Lesfi, saludando. Juliet Romero, Silvino Acevedo García, Luz Estela Benjumea Uribe, qué bueno ver a Luz Estela por aquí. Un saludo especial. Álvaro Jesús Garrido, Guardiali Leonelli, saludando desde Nueva York. Rosalba Muñoz, nos vimos hoy, saludos de doña Rosalba. Pronto pasaré a hablar de EPOC, que creo que puede ser un tema que puede interesarte mucho. Álvaro Jiménez también estará interesado en el tema de la EPOC, que lo iniciamos el próximo miércoles. Juliano Cova, bueno, dejemos hasta Juliano porque tiene preguntas sobre la N-acetilcisteína. Ahorita contesto, voy a seguir con el tema de las pandemias. Entonces, después viene la gripa española. La gripa española, ¿dónde crees que se originó la gripa española? Pensemos. Gripa española, ¿dónde se habrá originado? Pues no se originó en España. La gripa española se originó en Texas, se originó en Dallas, y los militares norteamericanos fueron los que la llevaron a Europa. Eso fue 1918 a 1920. Y es una enfermedad que llegó a Colombia. Recuerda, mató 50 a 100 millones de personas. Yo cuando hay de estos datos estadísticos siempre me quedo en la parte baja porque en general las cifras son aumentadas. Entonces me planteo más bien que son 50 millones las personas que pudo matar la gripa española. Entonces te contaba que llegó a Colombia, entró por Bogotá en octubre de 1918, llegó a muchos municipios de Boyacá, posteriormente fue a Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Medellín, Tunja y Túquerres. El doctor Diego Rosselli, en una publicación que hace de la Academia Nacional de Medicina hablando sobre pandemias, comenta una anécdota que me pareció supremamente interesante sobre su bisabuelo, Marcos Quijano se llamaba, por lo que aparece en el libro, y dice que en las afueras del pueblo donde se fue a vivir huyendo del tema de la pandemia, encontró que en la casa vecina habían 5 personas, que 4 de ellas murieron, y que en esa zona había dificultad para conseguir cajas mortuorias para las personas. Miren, muy similar a lo que estamos viviendo nosotros en este momento. La gripa española se caracterizó por una cosa que hoy estamos viviendo también, y es que las personas que tenían enfermedades asociadas, comorbilidades, que se volvió una palabra común para ustedes los pacientes, tienen mayor riesgo de fallecer por estos temas de la gripa española, que finalmente se relaciona con una influenza. Entonces, ¿qué diferencia esa epidemia o esa pandemia de lo que hoy vivimos? Que atacó de forma importante a los jóvenes y además a las madres gestantes. Hoy en día la mayor mortalidad, como ustedes saben, está en personas mayores de 60, y si tiene 70 es mayor la mortalidad, y si tiene 80 es mayor la mortalidad en caso de sufrir la enfermedad. Y una cosa que nos preocupa en general, se manifestaba en forma de olas. Ese hecho de aparecer y desaparecer, ir generando esa variación, pues preocupa en general, porque ya sabemos que en España ha presentado nuevamente segunda ola, aumenta el número de casos de modo importante. Estuve revisando los datos hace unos 4 días y ya habían 9.000 casos por día en España, o sea, muy cercano a lo que tenemos nosotros, pero con un menor número de muertos. Y ahora viene otra enfermedad que es mucho más reciente, es el SARS. Recuerda que la COVID se llama SARS-CoV-2, es porque previamente había un SARS, que es el 1, obviamente, que se presentó entre el 2002 y el 2003. Esa enfermedad, esa pandemia, se detectó en noviembre del 2002 en la provincia de Guangdong, en China, y se difundió en toda la parte del este asiático. También llegó a Europa por el tema de los diferentes viajes, dejó 8.000 muertos y tiene 2 detalles curiosos. Uno de ellos es que no llegó a América Latina. Entonces uno no entiende por qué se presentan una serie de enfermedades virales
que desaparecen de modo súbito, y una de ellas fue el SARS, el primer SARS, que era por coronavirus. Es importante entender que los coronavirus han estado con nosotros durante muchos años. Desde los años 60, 1960, ya se habían descubierto coronavirus en forma de una corona solar, que es lo que nos está atacando hoy en día. Y en los años 90 se describieron de forma muy importante y frecuente, pero relacionado con aves y con cerdos, pero no afectaban generalmente a los seres humanos. Es una conducta diferente. Y en el año 2003, en la ciudad de Toronto, se presentó, luego de 8 meses de pandemia por el SARS, el último caso. Y allí desapareció. Entonces, ¿por qué desapareció? Entonces, dos hipótesis. Control sanitario, hacemos las cosas bien, nos cuidamos. Con lo que hemos vivido hoy en COVID, esa es una explicación poco probable. Pero lo segundo es que en los genes, recuerda que te hablé previamente que la COVID tiene un gen que está conformado por ácido ribonucleico, es una cadena larga. En el caso del SARS-1 es una sola cadena de RNA, entonces es posible que haya mutado en algunos sitios, y en el momento que mutó produjo cambios que no la volvieron tan virulenta, tan agresiva. Muy bien, eso es lo que te quería contar de las pandemias. Espero que hayas podido ubicar la COVID dentro del real contexto que es importante que entiendas que está. Dedicamos a esta explicación 16 minutos y ahora pasemos a las diferentes preguntas. Comenta Juliano que si la acetilcisteína tiene algún efecto en la prevención de la COVID. Hay unas fuertes tendencias buscando ubicar la N-acetilcisteína. Hay algún relacionamiento con enfermedades en cuidado intensivo, pero como muchas de estas cosas le falta fuerza. La N-acetilcisteína es un antioxidante, entonces cuando un medicamento es antioxidante se relaciona con muchísimas cosas en las cuales pudiera servir, incluso contra envejecimiento y más situaciones. Johnny Ramírez, de Bello. Ya sabemos que hay reinfección, pero ¿al cuánto tiempo sería la segunda vez? La segunda vez, me imagino que quedó ahí escrito con algún error de digitación. Los casos han estado, Johnny, en 145 días, los que se han presentado. Recuerda que te hablé que la persona de Hong Kong que se fue a España y regresó a Hong Kong, la otra de Bélgica y la otra de Holanda, ese es el promedio en que ha estado la reinfección, 145 días. Marta Lucía Argote, qué bueno que estés aquí. Ángela Pino, Miladis Peñarredonda, buenas tardes doctor, ¿cuál es el nivel que debe tener el cuerpo de vitamina D y qué cantidad se debe tomar diario de cobre? Bueno, eso es muy importante. Yo te comenté la vez anterior qué cosas consumo yo, entendiendo que deben ser temas supremamente naturales, que no estoy de acuerdo con los medicamentos consumidos al azar. Cada vez aumentan más los casos de personas que han consumido acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina sin indicación, ibuprofeno, medicamentos para la gripa y todos los kits, y presentan cuadros de COVID supremamente severos, supremamente agresivos. Entonces el tiempo ha ido demostrando que realmente esa no es la conducta correcta. No es posible comentar esto de la vitamina D y del cobre como una evidencia médica demostrada. Lo comenté como una experiencia de vida de consumo de 4.000 unidades diarias de vitamina D y 1 miligramo de cobre. Eso fue el comentario, Miladis. Karen Andrea Canal Donato, sé que está en Cúcuta, conozco una gran fisioterapeuta. La gente se volcó a las calles en Cúcuta, no ha tenido autoridad durante la cuarentena y ahora menos. De acuerdo, Karen, eso es evidentemente un gran problema. Liliana de Duque, que sé que está en la zona del eje cafetero, saludos, un gusto en verte, espero que esté muy bien la salud. Álvaro Garrido comenta que en Perú pasamos el primer lugar de contagio de COVID, sin duda. Perú ha estado tan golpeado como Colombia.
Chafía Correa desde Miami, qué gusto verla aquí acompañando. No estuvo la vez pasada el consultorio anterior. Qué bueno que haya regresado. Susana Conte desde Argentina. Chafía dice que China. Ok. Bueno, María Teresa Toro, doctor, gracias por toda la información. Marta Peláez de Fustin, manifestando que qué bueno escuchar este programa. Ya seguimos con Fabio, pero voy a comentar las preguntas que llegaron por diferentes vías durante esta semana. Pregunta Angélica Sandoval, las personas que el coronavirus las atacó con más fuerza, ¿fue porque tuvieron doble daño pulmonar? Angélica, no sé a qué te refieres con doble daño pulmonar. Probablemente me preguntes que si ambos pulmones. Efectivamente, las personas que sufren neumonía por coronavirus tienen un compromiso pulmonar difuso. Las zonas respetadas del pulmón a veces son centrales. Esto genera infiltrados periféricos, pero en ambos pulmones. Y evidentemente le va peor a aquellas personas que sufren neumonía. Johnny Casavilca, refiriéndose a un video publicado en YouTube sobre el aire acondicionado y el pulmón, pregunta, ¿quiere decir que el cambio de temperatura más frío dificulta la respiración? Lo que comenté en ese video es que las personas que tienen hiperreactividad bronquial, es decir, entiéndase similar al asma, cuando tienen exposición a aire frío, el aire frío le genera cierre bronquial. El estímulo del aire frío dentro del epitelio pulmonar estimula el cierre del bronquio en muchos de los casos. Por eso uno hace en neumología, a algunos pacientes yo les solicito pruebas de hiperreactividad bronquial con aire frío para mirar si en esas condiciones el bronquio se cierra o no se cierra. Entonces la respuesta para Johnny es sí. Martín Rodríguez dice que tiene asma de rinitis atópica, que le hicieron una espirometría y le recetaron salmeterol fluticasona, 60 comprimidos, supongo que disparos, pero que él cambió a medicina alternativa probando CBD, no sé lo que es CB grande y D, no sé lo que es eso, que su ciudad en Argentina, en Santa Fe, presenta humedad y ahora tiene síntomas muy severos y suspendió salmeterol fluticasona. Martín, no puedo referirme a la medicina alternativa CBD porque no la conozco, pero lo que sí te puedo asegurar con absoluta certeza es que si tú eres un asmático moderado y además rinítico con atopia, debes recibir un corticoide inhalado. Puede ser la fluticasona que me comentas u otro, y debes recibir un broncodilatador de larga acción como el que también me comentaste. Hay muchas alternativas, pero al menos debes recibir eso. Mi sugerencia, utilizar el medicamento ordenado por el médico en ese momento, y si quieres unirle CBD, pues podrías hacerlo y probar tu estado global, pero no suspendas el inhalador. Guillermo Taquila dice, ¿la citromicina es mala cuando estás con reflujo? Pues realmente todos los macrólidos, entiéndase eritromicina, acitromicina y claritromicina, golpean supremamente duro el estómago, la gastritis. Uno lo recomienda con alimentos para disminuir el impacto tan importante que tienen en la mucosa gástrica. Entonces, evidentemente produce problemas en las personas con reflujo. Entonces uno hace un balance riesgo-beneficio. ¿Qué le conviene más al paciente? ¿Qué debe uno darle para tomar la decisión? No significa que esté contraindicado. Mirta Salazar de Argentina dice que tiene el hijo de un amigo, 21 años, con bronquiectasia quística. Quiere saber el origen, si tiene tratamiento y si su vida corre peligro. Pues las bronquiectasias quísticas usualmente se dan por obstrucciones bronquiales en la infancia o procesos infecciosos, generalmente bacterianos, o también por micobacterias que dilatan el bronquio, lo ponen grandísimo y ahí se acumula gran cantidad de pus que se repiten infecciones en el curso de la vida de los pacientes. Ese es el origen. Si está localizada las bronquiectasias quísticas en una zona específica, se pueden operar y la persona se cura. O si no, requieren, si son muy extensas, pues no se puede sacar todo el pulmón
y requieren tratamiento médico permanente. José Guadalupe Suárez preguntando sobre el video de la COVID con coagulación, que lo presenté aquí en un consultorio virtual. Pregunta cuánto tiempo dura la inflamación del pulmón, porque el virus ya no lo tengo, pero en la radiografía dice que tengo neumonitis y le duele la espalda y el pecho. Yo pensé que era COVID, pero no aguanté y fui a hacerme estudios y salió eso. A ver, José Guadalupe, te comento. Se ha encontrado también recientemente por una serie de los italianos, publicada en una revista importantísima de medicina interna, que la COVID se comporta en algunos casos como una enfermedad de largo plazo. Entonces vas a ver que algunas personas comentan, yo lo veo en mi consulta médica, que los pacientes me dicen, llevo ya más de un mes sin olfato, sin gusto y no me mejoro. Otros tienen una fatiga supremamente grande y además de la fatiga tan grande, tienen sensación de ahogo, aunque la oxigenación en la sangre esté bien. Entonces, si se le hiciese a estas personas un TAC, probablemente se le encontraría la neumonitis que tú estás describiendo. Con eso te digo que todos pensamos la COVID como algo de 10 días y que es superado fácilmente, pero algunos pacientes tienen efecto durante largo plazo. Un poquito de paciencia, mantén actividad física hasta que sea posible y esto debe ir mejorando la neumonitis, pero recuerda, el 30% de las personas a los 3 meses todavía pueden tener secuelas de impacto pulmonar, de daño pulmonar por la COVID. Esto fue muy bien descrito por una de las pandemias que te hablé, por el SARS, que los pacientes se mantenían con daño pulmonar 3 meses después de su enfermedad aguda. Dominga Vigoria Contreras dice, gracias, ¿para cuántos años dura una vacuna de neumococo y una de influenza? Interesante, la vacuna de la influenza solo dura un año, no dura más de un año, y hay que renovar las cepas. Hay dos tipos de vacuna de influenza, hemisferio norte, hemisferio sur. Unas las reciben en las partes de Estados Unidos, otras llegan acá a Sudamérica. Son diferentes, por eso llegan en diferentes momentos de la vida, del calendario. La vacuna del neumococo hay dos tipos. Hay una polisacárida y hay otra de diferentes características fundamentada en otras proteínas. Y una dura 5 años y la otra hasta el momento no se ha encontrado, luego de ponerla 9 años, que desaparezca su efecto. O sea que podría tener un efecto a mucho más largo plazo. Por eso el CDC de Atlanta sugiere colocar las dos vacunas en el curso de la vida, sobre todo en personas mayores de 50 años o con enfermedades asociadas. Mauri Ortiz sobre el video del reflujo. Hoy no habíamos hablado mucho de reflujo, siempre aparece el reflujo. Dice que asociado a lo que yo presenté en el video, que comer, que ha perdido peso, que toma 4 medicinas para el dolor y el reflujo, que eso le genera una alteración del ánimo. Entonces, realmente la solución al reflujo no es no comer, o sea, eso en ningún momento se ha planteado, no es la conducta correcta, tú puedes comer libremente. Si la persona tiene sobrepeso, hay aumento de la presión en el abdomen y ese aumento de la presión en el abdomen aumenta el reflujo de las personas. Pero no significa que no hay que comer, ¿sí? El aumento del perímetro abdominal va en contra del reflujo. Pero tienes que comer. Ahora, lo que no debes comer, alimentos que permanezcan mucho tiempo en el estómago, por ejemplo, comidas demasiado grasosas, por su dificultad para ser digeridas, hace que permaneciendo en el estómago y no pasando al duodeno, se vayan hacia arriba y lleguen al esófago y produzcan reflujo. Igualmente las comidas picantes, demasiado ácidas, el grupo de los cítricos, chocolates, hacen daño para el tema del reflujo. Pero una cosa de reflujo importante es que cada persona debe caracterizar cuáles son los alimentos que le hacen más daño, porque algunas personas no pueden con el tomate, por ejemplo. Le genera un reflujo cuando lo consumen de noche supremamente grande. Entonces eso es lo importante, hacer una individualización de cada una de las personas en lo que le genera la enfermedad. Ahora, pregunta matriz 1. Cuando yo hablé de las alternativas para el CPAP en apnea del sueño, dice que no comenté sobre el avance mandibular.
Efectivamente, ese video lo publiqué hace un tiempo, no recuerdo si no hablé, pero se me escapó. El avance mandibular es colocar un dispositivo para dormir y echar la mandíbula hacia adelante. Echando la mandíbula hacia adelante se quita la obstrucción de la vía aérea y puede disminuir el reflujo. Hay unos pacientes que les conviene esa terapia y otros que no tienen tan buena respuesta. Voy a revisar por qué no hablé del tema y trataré de presentar posteriormente un video en YouTube referente al tema. Bueno, entonces retomamos acá las personas que están conectadas en este momento en vivo. Fabio Medina, un saludo. Soy paciente de la fundación con fibrosis pulmonar tratado con nintedanib. ¿Cuándo se planea desarrollar este tema? Vamos de acuerdo a prevalencia. Ahora voy a iniciar un ciclo de POC, probablemente después de asma, y después hablaré de fibrosis. Esa es la idea de presentar en los diferentes consultorios. Diana Betancourt, muy interesante. Angélica Rodríguez, todos aquellos con PCR positiva son igual de contagiosos. No. Los pacientes ahora, por eso no se están haciendo controles PCR, porque lo que se encuentra es que puede estar la PCR positiva y la persona ya no ser contagiosa. Eso lo he tocado un poco en video, en consultorios previos. Entonces, no debe estarse repitiendo la PCR a ver si ya me curé, porque la cura no se basa en PCR, sino en sintomatología. Natalia Roncancio, agradeciendo la información, igual que Mina Jiménez. Livia Molina. Angélica también pregunta, es un consultorio virtual, tocó levemente el tema de las bronquiectasias, mencionó que podían ser curables. ¿En qué sentido son curables? Lo que acabo de comentar, cuando se pueden operar. Chafía está aclarando la situación. A tu pregunta de dónde nació la gripa española, no, la gripa española no nació en China. Todas estas epidemias han nacido en China, pero la gripa española, como lo dije antes, nació en los Estados Unidos y los soldados en Texas la llevaron hacia España, pero igual la dejaron como gripa española. Deberían llamarla la gripa gringa, pero no, se llama la española. Ok, esto que comenta Chafí aquí le pasa a muchas personas, no se conectan en directo, pero las personas que ven el consultorio en diferido son una gran cantidad. Luis Albert Vegambre desde Magangué saludando. Guardiali Leonelli dice que vive en Nueva York. Cuando estuvo allá a la ola de la pandemia estuve cerca de personas con contagio COVID, me he hecho varias veces la prueba tanto en sangre como en nariz y salió negativa. ¿Será porque tomo vitamina D? Soy la persona que dijo que toma 4 diferentes pastillas en el estómago. Ok, Leonelli. Yo te diría una cosa. Lo que puede suceder, y que lo hablamos hace como 2 meses, es que algunos pacientes tengan resistencia natural. Recuerda que uno puede tener una inmunidad celular, o sea, tener unos linfocitos de defensa preparados para capturar las infecciones y no dejarlas que crezcan. Y hay otra cosa que llaman los natural killer, que son unos linfocitos de defensa. Natural killer traduce asesinos naturales que matan también las infecciones. Entonces, muy bien. Enis Muñoz saludando desde Mangué, dice atenta. Juliano dice que comentó una persona con una saturación normal podía tener falta de aire. Entendió mal. Sí, lo que dije es que algunas personas tienen sensación de disnea, de ahogo y de fatiga, y la oxigenación está completamente normal. Entonces, la oxigenación en la sangre no tiene una relación directa con el ahogo, porque los seres humanos tenemos una capacidad de compensación. Eso significa que uno puede respirar de modo más frecuente y profundo y con ello compensar la falta de oxígeno, normalizar el oxígeno, pero tener ahogo. Luis Vegambre pregunta, ¿qué opina usted del uso del método ECMO para pacientes con COVID en estado crítico? El ECMO es una situación a la que se llega. ECMO significa membrana de oxigenación extracorpórea. O sea, el pulmón está totalmente dañado, entonces uno le ponen como una especie de diálisis, y esa diálisis
lo que hace es reemplazar la oxigenación en la sangre porque se le mete a través del aparato y saca el dióxido de carbono de la sangre. Cuando se requiere usar ECMO, la probabilidad de morir es supremamente alta. Entonces la opinión pasa porque se debe colocar en personas que lo tienen indicado. Durante la pandemia se ha colocado mucho ECMO alrededor del mundo y de Colombia. Algunos pacientes y algunos sitios donde hay poca experiencia, los resultados no son buenos. Entonces opino que en buenas manos, con experiencia en el paciente indicado, es una buena cosa, Luis Albert. Mari Jiménez dice que atenta como siempre. Francisco García dice: me diagnosticaron esófago de Barrett sin displasia ni metaplasia, gracias a Dios. Y según la doctora, fue muy poquito lo que me salió. Fui donde otro doctor y vio las imágenes. Eso no es Barrett, que quiere hacerme endoscopio. Solo llevo un mes que hice la endoscopia, hacérmela de nuevo. Pregunta difícil. Si hay una patología, si te tomaron una biopsia y la biopsia fue leída por un patólogo y a un gastroenterólogo le causa duda el resultado de la patología, lo mejor es que solicites esa patología y la lleves donde otro patólogo que te dé un concepto del resultado con el cual tú puedas quedar tranquilo, más allá que repetir la endoscopia. Es lo que pienso en tu caso. Angélica pregunta que si una persona tuvo COVID hace un mes y hoy su esposo sale positivo, ¿debe volver a realizar cuarentena a la persona que tuvo COVID? El aislamiento en general se debe dar para evitar la presencia de los coronavirus del enfermo en la boca y en la vía aérea del que ya no está enfermo y que le dio COVID. Para evitar que esa persona que seguramente está saliendo a la calle a trabajar tenga COVID en su vía aérea y se lo contagie a otras personas. Entonces la respuesta es sí. Ahora, Claudia Calderón felicita por el canal para aclarar las dudas de las personas y de los pacientes. Terminé 6:37 de la noche. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos el otro miércoles a las 6 de la tarde para comentar sobre EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, producida por tabaquismo generalmente y por otras razones. Vamos a sumergirnos en el mundo de la EPOC, así que pueden enviar sus preguntas y nos vemos en una semana. No olviden visitar el podcast y el canal de YouTube, pero principalmente visitar la página www.abranali.com, donde podrán encontrar todas las temáticas que estamos tratando en los diferentes contextos. Saludos a Mina y a Adriana Cristina Peña, Francisco García y Angélica Rodríguez nuevamente. Miladis, todos saludos.